Como verdaderos aliados de los negocios de nuestros clientes, le traemos toda la actualidad en temas legales con un enfoque empresarial, donde obtendrás herramientas y toda la información que necesite para su negocio. Bienvenidos a BLP Podcast. Bienvenidos al podcast de BLP. Mi nombre es Andrés López, yo soy socio de la firma y está conmigo acá Pablo Rojas, que es director de BLP. Hoy queremos conversar sobre la ley concursal que tenemos en vigencia hace un año aproximadamente y las novedades que nos ha traído. Así que dejo que Pablo nos introduzca un poquito el entorno de esa ley. Sí, bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Tal y como indica Andrés, pues esta ley nos acompaña desde hace un año aproximadamente. Es importante recalcar que antes de eso lo que estuvo en vigencia fue el Código Procesal Civil de 1989. Este tenía un capítulo específico para los procesos de quiebra y concursos. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, ese código no traía un capítulo específico para efectos de regular estos procesos de quiebras o liquidatorios. Entonces, durante un periodo de 2 años, el Código Procesal Civil lo que hizo fue permitir que se aplicara supletoriamente o temporalmente las normas del Código de 1989. Entonces, esta ley que se aprueba y entró a regir el año pasado, pues viene a llenar ese vacío y pues trae una serie de novedades y retos, que es lo que queremos conversarles el día de hoy. Sí, empezando porque ya antes hablábamos de quiebra, hablábamos de convenio preventivo, hablábamos de administración por intervención judicial, y esos términos se, digamos, eliminaron y se sustituyeron por el término concurso. Se entiende que es un término, digamos, un poco más digno para, digamos, la situación de los deudores que lo utilicen. Eso es tal vez uno de los cambios más llamativos, ¿no? Sin embargo, ya desde el punto de vista procesal, nos incorpora, digamos, la utilización de un solo proceso, en lugar de, como teníamos antes, varios procesos para cada uno de esos tipos de concurso que hablábamos. Y sobre todo creo que es muy importante no solo la unidad o el contar con un solo procedimiento, sino también el hecho de contar con una sola ley, ¿verdad? Antes, como comentabas ahora, mientras estaba vigente el código de 1989, teníamos normas procesales en ese código, pero teníamos normas de fondo en el Código de Comercio o incluso en el Código Civil. Entonces teníamos una variedad de normas ahí que tenían también sus vacíos y que esos vacíos entonces se iban llenando por medio de la jurisprudencia. Eso ahora pues cambia y, como decíamos, tiene un solo proceso y nos lleva, digamos, a utilizar solo el término concurso. Bueno, otro tema también, continuando con estas novedades, es que para los que hemos trabajado en esta materia, siempre se habló a nivel de jurisprudencia de principios que venían a informar a las partes y a los jueces de cómo debían de ser este tipo de procesos. Entonces, una novedad que incorpora esta ley concursal es que esos principios ya los incorpora de forma expresa. Los viene a regular dentro de su cuerpo normativo, de forma tal que ya no es un tema de si por jurisprudencia debo aplicar ese tipo de cosas a un proceso concursal, sino que ya es obligatorio para los jueces y las partes. Por ejemplo, ya se incorpora el principio de igualdad concursal, ¿verdad? También el principio de universalidad objetiva, que esto, por ejemplo, es un principio que es importante porque lo que implica es que viene a afectar todos los activos de la persona que es objeto de concurso, ¿verdad? Ya queda de forma expresa. También el tema o este principio también de universalidad objetiva implica que todos los acreedores están sometidos al concurso. Viene a plasmar también el principio de impulso oficial, que es muy importante en este tipo de procesos, ¿verdad? Se le da más poder al juez de tal forma que el proceso camine de una forma más ágil, ¿verdad? Lo que se busca es, o lo que se ha interpretado, es que estos procesos tienen un interés público, ¿verdad? Al Estado le interesa, por un lado, pues intentar salvar a las empresas, y si eso no es posible, pues que el proceso liquidatorio sea lo más pacífico y rápido posible. También dentro de estos principios, por ejemplo, otro que es muy importante es el de conservación de la empresa, ¿verdad? En el Código Procesal Civil anterior se hablaba, pero de forma muy tímida, ¿verdad? A nivel de jurisprudencia,
En esta ley ya se incorpora como uno de los principios que debe privar en la labor del juez y de las partes, ¿verdad? Es en la medida de lo posible salvar la empresa, y ya si no es posible, pues pasamos a la etapa de liquidación. En general, como les digo, la gran novedad que nos viene a presentar esta ley concursal en este sentido es que estos principios ya no necesito como operador del derecho estar recurriendo a jurisprudencia, sino que ya quedaron incorporados en la norma. Sí, incluso se hablaba en la justificación de la ley, eh, digamos un poco de que la intención de esto es que el procedimiento, digamos, favorezca, como decía ahora Pablo, al orden social, ¿no? Entonces, y uno de los, digamos, de las frases que nos llamaban la atención era, es tan grave salvar a una empresa que no tiene solución como no salvar a una que sí la tiene. Eso pues, es uno de los principios que lo alimentan también. Ahora, decíamos que se unifica el proceso, sin embargo, sí mantiene, digamos, la diferenciación entre los procesos o concursos preventivos y los concursos liquidatorios, ¿verdad? Los concursos preventivos son esos que buscan, digamos, salvar la actividad productiva del deudor, ¿no? Y la base de esto, digamos, de este principio es que el deudor hace una serie de propuestas, ¿verdad? O una propuesta a los acreedores para reestructurar o llevar hacia adelante a la empresa, y los acreedores pues van a tomar una decisión de si se acepta o no se acepta, ¿verdad? Esas propuestas pues son muy variadas, pueden ser, digamos, propuestas diferenciadas por grupos de acreedores, por un acreedor particular o para todos, y consisten en plazos de gracia, en aumentos de capital, en quitas, pueden ser en reducción de la tasa de interés, es decir, digamos, está abierto la posibilidad de utilizar varias, ¿verdad?, formas de propuesta para eso. El juez podría ajustar esas propuestas de acuerdo con lo que se requiera. Esos son los procesos preventivos en términos generales, y los liquidatorios pues son aquellos que buscan liquidar el patrimonio de una empresa y pagarle a los acreedores hasta donde alcance. Y para eso se establecieron una serie de reglas, digamos, que permiten ágilmente sacar a la venta, ¿verdad? O subastar o incluso licitar algunos de los activos de la empresa. Sí, otra cosa interesante en relación a esto que viene mencionando Andrés, es decir, la ley establece esta distinción entre procesos preventivos y liquidatorios, pero también crea otra distinción entre lo que se llama en la ley grandes concursos y pequeños concursos, ¿verdad? Aquí la distinción principal que tiene este concepto es, por un lado, establecer que hay empresas que por la cantidad de acreedores o por la cantidad de trabajadores que representan requieren más ejercicio por parte digamos, del juzgado concursal y más cuidado, y hay empresas que si tienen un tamaño menor, pues no van a requerir ese esfuerzo. El parámetro que usa la ley para distinguir entre grandes y pequeños concursos es que sean empresas, por ejemplo, de menos de 10 trabajadores y menos de 10 acreedores, ya sería un pequeño concurso. También dentro de los pequeños concursos tendríamos los que tienen que ver con personas físicas, lo que antes se conocía como la insolvencia. Y de ahí para arriba, pues todos serían grandes concursos. La otra gran distinción que nos viene a dar este concepto es que si estamos en una etapa, ya sea de un proceso preventivo, y ese proceso preventivo fracasa, o bien entramos directo a un proceso liquidatorio, entonces el plazo que establece la ley para realizar la liquidación de esa empresa en los grandes concursos es de 6 meses. En el caso de los pequeños concursos se reduce a la mitad, sería 3 meses, precisamente considerando el criterio de que estaríamos hablando de empresas que tienen pocos trabajadores o pocos acreedores, y en ese caso no debería de ser un proceso muy complejo que implique una duración excesiva. También otro tema que trae esta ley es que a la hora de hablar de los presupuestos subjetivos, es decir, de las personas que pueden llegar a someterse a un tipo de convenio de acreedores o de concurso, perdón,
venimos a regular las personas que teníamos antes, ¿verdad? Que son personas de derecho privado, pero también ahora nos habla que también pueden ser, por ejemplo, patrimonios autónomos con actividades económicas, ¿verdad? Esto es una novedad porque aquí esto nos permitiría que eventualmente si estamos, para poner un ejemplo, ante un fondo de inversión o un fideicomiso que llega a un punto donde su actividad hace que entre en cesación de pagos, o bien que no pueda seguir adelante, pues se podría someter a un concurso de acreedores, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque además entonces de las personas jurídicas, que es el concepto normal que tenemos, pues nos incorpora este elemento de los patrimonios autónomos, que era un concepto que estaba huérfano en la anterior ley, ¿verdad? También es importante decir que antes el presupuesto subjetivo tenía que ver, en el caso de las quiebras, con el hecho de ser comerciante, Correcto. ¿verdad? De que quien fuera el deudor fuera comerciante. Ajá. Entonces ahí es donde podemos observar el cambio, digamos, ahora ya ese elemento no, No digamos, necesariamente. no es importante, no es relevante, sino los que ya Pablo mencionó. Y algo similar pasa con los presupuestos, con el presupuesto objetivo, ¿verdad? Con el sistema, digamos, que teníamos anteriormente, el presupuesto objetivo era la cesación de pagos, es decir, no importaba si el deudor tenía bienes suficientes o no, lo que importaba era que hubiera dejado de pagar sus obligaciones. En la nueva ley, el presupuesto objetivo cambia y ahora es la insuficiencia patrimonial, ¿verdad? Es decir, el no tener bienes suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Entonces, ahí tenemos un cambio que es relevante. Y la ley continúa incluyendo una serie de presunciones, digamos, de la existencia de la insuficiencia patrimonial. Por ejemplo, cuando el interesado mismo lo admite, ¿verdad? Cuando el deudor mismo admite que no tiene suficiente para pagar. También cuando deja de cumplir dos o más obligaciones vencidas y no tiene bienes para hacerles frente. Cuando cesa su actividad comercial o sus representantes se ocultan, cuando dispone del patrimonio de manera, digamos, que se comprometa el pago de las obligaciones, digamos, algún proceso o acto que vuelva ruinoso el patrimonio de la empresa y cualquier otra circunstancia que pueda evidenciar, digamos, esa insuficiencia patrimonial. Ese es un elemento que es importante, digamos, en relación con la legislación anterior. Otro tema, Pablo, que por lo menos ha llamado la atención y ha sido por lo menos en el caso nuestro, digamos algo que nos ha mantenido muy ocupados, Ajá. es el tema de la compensación de créditos. Eh, la, digamos, sabemos que la compensación puede darse ya sea por convención o por acuerdo de partes, ¿verdad? Puede ser que es la voluntaria o se puede dar igualmente cuando la ley así lo establece y exige que haya dos deudas, digamos, líquidas exigibles y que sean recíprocas entre las partes y en ese momento se puede dar la compensación. Pero no decía nuestra ley anteriormente qué pasaba cuando se daba una quiebra, cuando se declaraba una quiebra, cuando una persona entraba en quiebra. Es decir, esa compensación se podía dar o no se podía dar, tanto la legal como la convencional, ¿no? Incluso, bueno, eso fue tema de análisis nuestro y llegamos, llegamos a determinar que habían resoluciones jurisprudenciales contradictorias, en el sentido de que unas reconocían que sí se podía dar la compensación tal cual dentro de la quiebra y otras que decían que no, porque digamos, permitir la compensación iba a generar, digamos, un tratamiento desigual entre acreedores que tal vez debían ser tratados iguales de acuerdo con los principios de las quiebras. Esto cambia un poco con nuestra nueva ley concursal. En primer lugar, se dice que la compensación a partir de la declaratoria de quiebra no procede. Inmediatamente todos los acreedores deben ir a legalizar sus créditos en el concurso y se les tratará de manera igualitaria. Si en algún punto al final, digamos, existen saldos vencidos y recíprocos, podría accederse a la compensación, pero al final del proceso, ¿verdad? No de entrada. Sin embargo, establece una excepción y es cuando existan obligaciones basadas o derivadas de contratos de derivados financieros, precisamente,
que se coticen, digamos, en bolsa o públicamente. Generalmente son derivados over the counter, o es lo que la ley dice es precisamente que son over the counter, y en el tanto se basen en un contrato marco, digamos, de los que se utilizan de manera estándar en el mercado de derivados financieros. Es importante decir que la ley expresamente autoriza a que esa, digamos, compensación se realice a pesar de que se haya declarado el concurso liquidatorio o preventivo, y que se permite dar por terminado el contrato de acuerdo con este contrato marco que mencionaba, e incluso liquidar márgenes que quedaron pendientes para una u otra parte y ejecutar garantías. Muchas veces, como se sabe, en los contratos de derivados se establecen garantías reales, ¿verdad? Para asegurar que en caso de que haya un saldo adeudado para una parte o la otra, entonces si una parte no paga, pues se ejecuta esa garantía. En este caso, la ley hasta permite ejecutar esas garantías en caso de que se declare la quiebra. Entonces, esta es una novedad importante. Es claro que lo que busca es fomentar, digamos, o activar el mercado de derivados financieros en nuestro país, lo cual es positivo y se entiende, la verdad, bastante bien, y lo vemos como algo, un avance. Bastante positivo, exacto. Bueno, y también como para ir cerrando un poquito esta participación, hay que tener en cuenta que dentro de las novedades que tiene esta ley es que, por ejemplo, las figuras que intervienen de parte de la Administración de Justicia cambian un poquito. Por ejemplo, el interventor va a ser una persona que es nombrada por el juez en aquellos casos donde una empresa se somete a un concurso y como parte de lo que esa empresa propone o de lo que el juez determina que no es necesario separar a los administradores de esa empresa, que la empresa puede seguir funcionando bajo los términos que se ha propuesto o que se llegue a aprobar, y en ese caso el interventor es una figura que, como su nombre lo dice, interviene en la empresa. ¿Para qué? Para fiscalizar y controlar que lo que ha ofrecido para efectos de salvar a esa empresa se cumpla. Ahora bien, si lo que determina la autoridad o lo que propone la empresa es una administración más, digamos, activa de parte de la administración judicial, entonces aquí es donde entraría un administrador concursal. Y el administrador concursal, a diferencia de la figura anterior, él sí va a actuar en nombre de la empresa, es decir, la va a administrar. Una novedad que tiene esta ley es que pueden haber esquemas donde, ya sea porque así lo propuso la empresa o porque así lo autorizó el juez, tenga un esquema mixto de concurso, en el cual para ciertas actividades de su unidad productiva va a estar intervenida, es decir, puede actuar por sí sola la empresa, simplemente con un interventor que los controle, y pueden haber ciertas actividades de la empresa que van a estar administradas por un administrador concursal, es decir, respecto a esas actividades, se separa a los administradores y la empresa no podría seguirlas administrando, sino que vendría siendo esta figura. Y si a raíz de esta intervención o administración no se logra salvar a la empresa, pues pasamos a la fase de liquidación, y aquí es donde entra la figura del liquidador. Esta ley también tiene una novedad, y es que, partiendo del supuesto que el interventor o el administrador vienen de analizar la empresa y de conocerla, pues lo más lógico y sano es que la persona que va a manejar la liquidación, es decir, el liquidador, sea esa persona que ya venía estando a cargo o revisando la empresa. Entonces la ley establece que en ese supuesto donde pues la empresa no se pudo salvar, el interventor o administrador concursal van a ejercer el puesto de liquidador concursal, y de esa forma pues se garantiza los principios de esta nueva ley de que sea un proceso más ágil. Entonces esta persona ya conoce la empresa, no tiene que estudiarla, y por eso podría empezar de una vez a la etapa de liquidación. Entonces vemos como estas diferentes figuras que hemos venido hablando hacen bastante atractiva esta ley. Es una ley pues que tiene un año de estarse aplicando, entonces es una normativa bastante novedosa, y pues de los dos lados, tanto del lado de los juzgadores como del lado de las personas que trabajamos representando empresas, estamos viendo cómo se va a comportar, ¿verdad? Es todo un reto. Es todo un reto. Y bueno, lo que hemos señalado hoy son algunos aspectos que nos han parecido
pues relevantes, interesantes y que queríamos conversar acá en este foro. Sin embargo, no pretendemos pues digamos abarcarlo todo. Tal vez podemos hacer un segundo podcast, Pablo, para digamos proponer otros elementos interesantes de esta ley a la audiencia, pero por ahora pues vamos a agradecerles muchísimo por su presencia. Gracias, Pablo, por tus aportes y bueno, nos vemos en otro episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para que disfrutes de información de valor y actualizaciones legales en esta reactivación económica.